La madrugada en Culiacán se rompió con un estruendo que pareció sacado del infierno. El silencio habitual de la avenida Álvaro Obregón fue despedazado por una lluvia de fuego. Eran entre las 3 y las 4 cuando los primeros disparos retumbaron, sacudiendo las paredes de edificios dormidos, despertando a los vecinos con el rugido de ráfagas automáticas que no cesaban. A casi nada del Boulevard Universitarios, justo frente a una tienda de aires acondicionados llamada Cool Line, y a unos pasos de una cafetería aún cerrada, comenzó una batalla campal que transformó la vialidad en una zona de guerra. Una camioneta blanca, Jeep Wagoneer, forrada con blindaje artesanal, era el objetivo. Sus líneas robustas, su parte superior adaptada para portar una ametralladora calibre .50, revelaban su propósito. No era un simple transporte, era una bestia de asalto. Pero ni su coraza ni su diseño evitaron lo que estaba por desatarse. Desde 3 flancos distintos, vehículos con hombres armados comenzaron a cerrarle el paso. Eran miembros de los Mayos y sicarios vinculados a Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, todos decididos a acabar con los ocupantes de esa camioneta, presuntamente integrantes de los Chapitos. Si estás aquí, es porque te interesan las historias reales que sacuden a México. No olvides suscribirte al canal para conocer más operaciones, enfrentamientos y los rostros detrás de la guerra contra el narco. Activa la campanita. Las ráfagas no paraban. Durante al menos 20 minutos, el estrépito fue constante. Balas de distintos calibres desgarraban el aire, rebotaban en el blindaje y perforaban lo que encontraban. Las luces parpadeantes de los postes apenas iluminaban la escena, mientras el pavimento se cubría de casquillos. Desde las ventanas de departamentos cercanos, miradas aterradas se asomaban sin atreverse a abrir más que una rendija de cortina. En el centro del caos, la Wagoneer intentaba maniobrar, retroceder, buscar salida, pero los neumáticos comenzaron a ceder. Uno a uno fueron destrozados. Los atacantes no solo disparaban, embestían con sus vehículos, presionaban, empujaban, como si quisieran volcarla. La furia de la emboscada hablaba de algo más que una simple rivalidad. Era un ajuste de cuentas, una declaración de guerra. Fue entonces cuando, a kilómetros de ahí, un hombre ya estaba en movimiento. Omar García Harfuch, jefe de inteligencia en operaciones federales especiales, recibió el reporte antes de que la noticia llegara a los medios. No era cualquier enfrentamiento. Se trataba de una operación calculada que ponía en jaque la seguridad de una ciudad entera. Harfuch, conocedor profundo de la estructura criminal del país, no dudó. Activó un protocolo de respuesta inmediata y se dirigió directamente a Culiacán. La escena que encontraría a su llegada sería digna de una zona de combate. Pero incluso antes de pisar tierra, ya tenía en sus manos imágenes satelitales, llamadas interceptadas y coordenadas exactas del epicentro. Conocía los nombres, los movimientos y hasta los silencios de los grupos enfrentados. Harfuch no venía a observar, venía a terminar lo que otros no pudieron. Mientras la balacera seguía, el aire se espesaba con olor a pólvora, a aceite quemado y a miedo. 2 de los ocupantes de la Wagoneer cayeron dentro del vehículo. El tercero intentó escapar, pero fue alcanzado antes de llegar a la banqueta. Los agresores no se detuvieron hasta estar seguros de que nadie respiraba dentro. Cuando por fin cesó el fuego, solo el zumbido de las balas aún calientes y el eco de los disparos quedaban como testigos. Los atacantes desaparecieron tan rápido como llegaron, dejando la camioneta abandonada, destrozada, perforada en cada centímetro, con los cristales hechos polvo y las puertas desencajadas. Pero lo que estaba dentro revelaría un detalle aún más escalofriante. Aquella bestia no solo era un vehículo de escape, era un arsenal ambulante. Y así, cuando Harfuch aterrizó en la zona y descendió de la unidad blindada que lo trasladaba, la primera imagen que tuvo ante sus ojos fue ese monstruo blanco, rodeado de casquillos, cuerpos inertes y una quietud que no pertenecía a la madrugada. Con la mirada fija y el gesto endurecido, supo que esa noche
La guerra entre cárteles le había dejado un mensaje. Lo que aún no sabía era que ese mensaje escondía más que plomo. Escondía una red que estaba por ser desmantelada. Omar García Harfuch descendió con paso firme mientras el sol aún no asomaba. No. Las luces intermitentes de los vehículos oficiales pintaban de rojo y azul la escena del crimen. Sus botas crujieron sobre los casquillos esparcidos mientras observaba de cerca la camioneta Wagoneer. No dijo una palabra. Sabía que en ese silencio había más respuestas que en cualquier interrogatorio. El blindaje artesanal había resistido más de lo que cualquier estructura estándar podría soportar. Y sin embargo había cedido. Harfuch sabía que este no era un hecho aislado, era un mensaje, una advertencia entre facciones criminales que se disputaban no solo territorio, sino poder absoluto. Antes de dar instrucciones, pidió un informe preliminar. Su equipo, entrenado bajo protocolos militares, le entregó lo esencial: 3 hombres muertos, uno de ellos abatido mientras huía, un vehículo monstruosamente modificado y rastros claros de una emboscada orquestada por los Mayos y hombres leales a El Chapo Isidro. El objetivo: desmantelar una célula de los Chapitos que aparentemente transportaba armamento en esa unidad. Omar no se sorprendió. Conocía el trasfondo de esa guerra. Los Mayos, liderados por figuras tradicionales del cártel de Sinaloa, mantenían una estructura más vieja, más jerárquica. Por otro lado, los Chapitos, hijos del legendario Joaquín El Chapo Guzmán, habían desafiado esa autoridad, construyendo su propio imperio moderno, violento, audaz. Entre ambos bandos, la tensión venía creciendo desde hacía años. Pero esto era diferente. Este ataque no era simplemente un enfrentamiento callejero. Había estrategia, inteligencia, sincronización. Harfuch revisó personalmente los alrededores, notó marcas de llantas, trayectorias de escape e incluso restos de comunicación por radio. A partir de esos detalles, dedujo que los atacantes conocían cada movimiento de la Wagoneer. Alguien filtró su ruta. Alguien delató a los ocupantes. El embate no fue improvisado, fue planeado al detalle. Mientras sus elementos acordonaban la zona, Harfuch solicitó refuerzos. No bastaba con preservar la escena. Necesitaban asegurar un perímetro más amplio. En un radio de 6 cuadras, se iniciaron cateos simultáneos en domicilios sospechosos. Culiacán no podía convertirse en un campo de batalla sin respuesta inmediata. Las patrullas se multiplicaron, helicópteros comenzaron a sobrevolar el sector y se estableció un centro de mando móvil desde el cual él mismo supervisaría cada operación. El jefe policial sabía lo que venía. Cuando un grupo como los Mayos realiza un ataque tan directo contra los Chapitos, hay consecuencias. Si bien habían neutralizado a una célula rival, también habían encendido una mecha. Las represalias podían surgir en cualquier momento, en cualquier calle. Por eso, el despliegue no era una medida reactiva, sino preventiva. Era necesario cortar el ciclo de venganza antes de que cobrara más vidas. Mientras tanto, en una sala de análisis instalada en una camioneta táctica, Harfuch se sumergía en los antecedentes de cada grupo. Conocía los nombres, las rutas, los patrones de ataque. Revisó grabaciones de cámaras cercanas. A pesar de la hora, varios negocios contaban con sistemas de videovigilancia que captaron los primeros instantes del ataque. En uno de los videos, se observaban claramente los vehículos agresores cerrando el paso a la Wagoneer. La maniobra fue tan precisa como brutal. El rostro de Harfuch no mostraba miedo ni sorpresa, pero sí una concentración intensa. Su mente conectaba piezas como si se tratara de un rompecabezas. Ya no solo se trataba del ataque. Había que entender quién dio la orden, por qué esa célula en particular, y cuál era la verdadera carga que transportaban. Porque algo le decía que la camioneta no llevaba simples armas. Había algo más. Pero antes de descubrirlo, necesitaba asegurar cada centímetro del perímetro. Las unidades caninas se activaron para rastrear explosivos o escondites.
Las fuerzas especiales comenzaron a realizar búsquedas en techos y azoteas cercanas. La ciudad parecía aún dormida, pero Harfuch sabía que los ojos del narco nunca duermen. El día comenzaba a clarear y con él las primeras imágenes comenzaban a circular en redes sociales. Ciudadanos captaron el humo, los cuerpos, las ráfagas, los rumores se esparcían y el miedo también. Harfuch, sabiendo lo que eso significaba, convocó a los medios a una rueda de prensa emergente. No era momento de permitir que la narrativa la dictaran otros. Tenía que tomar el control del mensaje, así como había tomado el control del terreno. Pero lo que aún no sabía era que lo que estaba por encontrar dentro de esa camioneta cambiaría la magnitud del caso por completo. La tensión era densa, casi palpable. Las primeras luces del día revelaban con mayor claridad los estragos. El pavimento aún humeaba, las manchas de sangre se mezclaban con aceite derramado y los casquillos seguían marcando la violencia que azotó la avenida Álvaro Obregón. Omar García Harfuch, sin perder tiempo, ordenó la apertura completa del vehículo. No bastaba con observar desde fuera. Lo que había dentro podía revelar los motivos reales del ataque. Al abrir la compuerta trasera, el hallazgo fue brutal. No se trataba de simples rifles, era un verdadero arsenal de guerra. 5 fusiles AK-47, 2 fusiles M4, 3 lanzagranadas, 7 granadas y una ametralladora calibre .50 montada aún en su soporte superior. Harfuch observó cada arma con precisión militar. Sabía lo que significaban. No solo eran poderosas, eran armas destinadas a escalar el conflicto. Esto no era un simple transporte, era una unidad táctica en movimiento, diseñada para resistir emboscadas y atacar con una fuerza descomunal. Mientras documentaban el contenido, sus hombres comenzaron a rastrear la ruta que la camioneta había seguido. Había indicios de que venía desde un punto al sur de la ciudad. Las cámaras públicas mostraban su paso horas antes y un patrón emergía. La Wagoneer no iba sin rumbo. Se dirigía a una entrega, lo que significaba que alguien estaba esperando ese armamento. En ese instante, Harfuch tomó una decisión. Activó a su equipo de intervención táctica. Si lograban rastrear el destino final del vehículo, tal vez podrían dar con una bodega, un campamento o incluso con mandos de los Chapitos. El tiempo corría. Cada minuto que pasaba era una oportunidad menos de sorprender a los implicados. Mientras tanto, sus analistas comenzaban a reconstruir los movimientos de los agresores. Se identificaron 3 vehículos, una pickup negra, una SUV gris y un sedán oscuro. Todos ellos habían aparecido en ataques previos registrados en la zona norte del estado. Harfuch unió los puntos en su mente. Era una célula de asalto bien entrenada, con experiencia, y probablemente con información desde dentro. No había otra forma de haber interceptado la Wagoneer con tal precisión. Con el perímetro asegurado, Harfuch giró instrucciones para preparar un operativo de búsqueda inmediata. Necesitaban moverse rápido antes de que las armas, la información o los responsables se desvanecieran en la red de complicidades del narco. Pero había algo más, algo que no terminaba de encajar. ¿Por qué arriesgar 3 vehículos y tantos hombres solo para destruir esa camioneta? ¿Qué tenía de especial? En medio del análisis, uno de sus agentes llegó corriendo. Habían recuperado una tableta electrónica parcialmente dañada bajo el asiento del copiloto. Al conectarla, descubrieron archivos encriptados y mensajes recientes que apuntaban a una red de comunicación interna. Aunque no podían acceder de inmediato al contenido, el simple hecho de tenerla era una bomba de tiempo. Si lograban decodificarla, podrían exponer rutas, nombres, contactos y quizás operaciones enteras. Harfuch pidió que la trasladaran de inmediato al centro forense digital más cercano. Mientras tanto, el resto del equipo reforzaba posiciones. En los techos cercanos, francotiradores vigilaban. En las calles, escuadrones patrullaban en formación. Desde el aire, helicópteros trazaban círculos precisos. La ciudad, al menos por esa mañana, era un territorio bajo su control.
Y entonces llegó el reporte que cambiaría el curso del día. Una de las unidades enviadas al sureste de Culiacán reportó movimiento sospechoso en una propiedad abandonada. Vehículos entrando y saliendo, hombres armados en los alrededores. Harfuch no dudó. Esa era la siguiente parada. Pero antes, necesitaba asegurar personalmente el arsenal recuperado. No permitiría que nada de ese material se filtrara o fuera alterado. Con sumo cuidado, ordenó el inventario completo de cada arma, cartucho y accesorio. Fotografías, registros, sellos de cadena de custodia. Sabía que todo lo que allí se hiciera sería observado por múltiples ojos, tanto dentro como fuera del gobierno. La transparencia era su escudo, y el orden, su mejor arma. Los rayos del sol caían ya con fuerza sobre el asfalto, pero en la mirada de Harfuch no había descanso. El hallazgo en esa camioneta no solo era impresionante por su contenido, sino por lo que representaba, un símbolo del poder con el que los cárteles operaban a plena luz del día. Y él, en ese momento, no estaba dispuesto a ceder ni un centímetro más. El informe era claro. El inmueble en el sureste de Culiacán, aparentemente abandonado, mostraba señales de actividad reciente. Vehículos blindados entrando a alta velocidad, hombres armados en las azoteas, sistemas de vigilancia improvisados. Era, muy posiblemente, el punto de destino de la camioneta Wagoneer. Omar García Harfuch no esperó. Ordenó la movilización inmediata de fuerzas especiales. No podía arriesgarse a que escaparan ni destruyeran evidencia. La operación comenzó sin advertencia. Desde el aire, un helicóptero sobrevoló el perímetro para fijar coordenadas. En tierra, 4 unidades blindadas rodearon la manzana. Harfuch, observando desde el centro de mando, coordinaba cada paso. Sabía que estos segundos eran clave. Los criminales tenían el impulso de huir o de pelear. Ambas opciones eran peligrosas. La respuesta no tardó. Desde el interior del inmueble estalló una granada de fragmentación que alcanzó una de las bardas perimetrales. Un tiroteo se desató de inmediato. El estruendo rebotaba entre las casas cercanas, donde los vecinos se refugiaban bajo las camas o en baños sin ventanas. Las ráfagas eran constantes, rabiosas. Las fuerzas federales, entrenadas para este tipo de situaciones, avanzaban con escudos, respondiendo solo con fuego preciso. Harfuch no buscaba una masacre, sino neutralizar y capturar. Una unidad táctica logró entrar por la parte trasera, derribando una puerta de acero. Dentro, encontraron a 3 hombres armados que se atrincheraban detrás de colchones y muebles viejos. Se negaban a rendirse. Tras unos minutos de fuego cruzado, 2 cayeron abatidos. El tercero, herido en el hombro, fue reducido. Al registrar el lugar, confirmaron la sospecha. Varias cajas con municiones, documentos, radios, celulares y un espacio oculto que contenía drogas y mapas de rutas. Mientras tanto, en el frente del inmueble, otro grupo de atacantes intentó escapar por la azotea. Lo que no esperaban era que los francotiradores ya los tuvieran en la mira. Uno cayó de inmediato, otro fue alcanzado en la pierna y quedó inmóvil, gritando por ayuda. Un tercero logró saltar a una casa vecina, pero fue interceptado por una patrulla que lo esperaba del otro lado. En menos de 20 minutos el enfrentamiento estaba controlado. 7 delincuentes abatidos, 4 detenidos y un agente herido por esquirlas. Harfuch, al llegar a la escena, no celebró. Caminó entre los restos de la refriega, observando en silencio. Para él, cada baja era una señal de que algo había fallado antes, en la prevención, en la contención, en el flujo de inteligencia. No bastaba con ganar el tiroteo, había que evitar que sucediera. Uno de sus hombres le entregó una lista hallada en uno de los celulares. Era un registro de entregas y movimientos recientes. Fechas, nombres clave, números. Aún sin analizar a fondo, sabía que tenía en las manos un fragmento de la estructura interna del grupo criminal. Lo miró brevemente, luego dio la orden de trasladar todo el material a una base segura. Necesitaba peritos, traductores de códigos, expertos en finanzas y legales. Cada línea podía significar una red completa.
Pero el momento más tenso aún no había pasado. En una habitación interior del inmueble encontraron una caja de acero que requería apertura especializada. Harfuch ordenó traer al técnico en explosivos. Nadie se acercó hasta confirmar que no había trampas. Al abrirla, el contenido dejó a todos en silencio. Documentos con sellos oficiales, fotografías de funcionarios y registros que apuntaban a corrupción de alto nivel. Eso no era parte del armamento, eso era otra guerra. Con ese descubrimiento, el peso del operativo cambió. Ya no era solo una operación contra el narco, se trataba también de una red de protección institucional. Harfuch no dijo nada frente a su equipo. Guardó los documentos en una carpeta sellada, llamó directamente a su contacto en Ciudad de México y pidió custodia especial para el envío. Esa evidencia no debía filtrarse, no ahora. Mientras caía la tarde, Culiacán comenzaba a recuperar su ritmo. Pero en el rostro de Harfuch la tensión seguía. Porque sabía que esta victoria visible era apenas la punta de un iceberg mucho más profundo. Había desactivado una célula, asegurado un arsenal, capturado a operadores clave. Pero lo que había dentro de esa caja, eso cambiaría la historia completa. El operativo había concluido. La zona fue asegurada, los cuerpos trasladados, los detenidos puestos bajo custodia y las evidencias clasificadas y enviadas bajo resguardo. Pero el eco del enfrentamiento seguía resonando en los muros de Culiacán. Para Omar García Harfuch, la madrugada que comenzó con una emboscada sangrienta culminaba en una revelación inquietante. No solo se había desmantelado un brazo armado de los Chapitos, sino que también se había descubierto una grieta en las estructuras oficiales que debían combatirlos. Desde el centro de mando temporal, Harfuch revisó por última vez los informes. El arsenal capturado fue catalogado pieza por pieza. La ametralladora calibre .50 estaba ya en un contenedor especial, junto con los lanzagranadas, fusiles y municiones. El blindaje de la Wagoneer, aún con rastros de sangre seca y perforaciones, sería enviado a la capital, como evidencia de los métodos usados por el crimen organizado para convertir vehículos en fortalezas móviles. Los detenidos, aún bajo interrogatorio, no habían dicho mucho, pero los celulares, computadoras y documentos incautados hablaban por ellos. Conectaban operaciones en el sur del país con rutas hacia la frontera norte, identificaban a colaboradores y señalaban movimientos de dinero que pronto serían rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera. En una conferencia breve pero contundente, Harfuch tomó el micrófono. Frente a decenas de reporteros, aseguró que no habría impunidad, que el operativo en Culiacán era solo una parte de una estrategia mayor para cortar las raíces del narco desde dentro. Habló con firmeza, sin rodeos, y dejó claro que no se trataba de exhibicionismo mediático, sino de resultados tangibles. Nadie en esa sala dudó de su compromiso. Más tarde, ya en privado, Omar se permitió un momento de reflexión. Desde los días en que él mismo sobrevivió a un atentado brutal en la Ciudad de México, entendía mejor que nadie lo que significaba enfrentarse al crimen organizado con determinación. Cada operativo, cada cuerpo caído, cada documento revelado, era parte de una guerra que no se ganaba con balas solamente, sino con constancia, disciplina y decisiones difíciles. Lo que había sucedido en Culiacán era una muestra clara de hasta dónde podían llegar los grupos criminales cuando se sentían intocables. Pero también era una señal de que, con inteligencia y fuerza táctica, podían ser enfrentados y desmantelados. La ciudadanía necesitaba esperanza, y Harfuch estaba decidido a darla. A medida que la noticia se difundía por todo el país, las redes sociales estallaban con imágenes del monstruo blanco, el arsenal incautado y las declaraciones del jefe policial. Algunos lo llamaban héroe. Otros escépticos pedían que esta vez sí se tradujera en justicia real, pero algo era indiscutible. La operación había marcado un antes y un después. Mientras en la madrugada inicial solo se escuchaban balas, al final del día el mensaje era otro. El Estado, cuando actúa con decisión,
puede recuperar el control. Y Harfuch, con cada paso, lo estaba demostrando. Ya en camino de regreso a la base aérea, observó por la ventana las calles que volvían a llenarse de vida. Los niños salían de la escuela, los vendedores reabrían puestos y los autos retomaban su curso. La normalidad regresaba, al menos en la superficie, pero él sabía que la verdadera victoria estaría en sostener esa paz, en evitar que el miedo volviera a gobernar. En el cielo, el atardecer teñía de naranja los edificios, y mientras la ciudad respiraba de nuevo, él ya planeaba su siguiente movimiento. Porque la guerra contra el crimen no da tregua, y porque cada día que pasa sin actuar es un día que los cárteles aprovechan para fortalecerse, este fue solo un golpe, uno certero, uno profundo, pero aún un fragmento dentro de una batalla mayor. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para más historias reales, crudas y documentadas del combate al crimen organizado. Y si quieres seguir descubriendo los secretos detrás de los operativos más impactantes en México, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. La historia continúa.